ni quiénes son, y en qué podríamos como potenciar como algunas cosas conjuntamente, porque yo ni siquiera los conozco, por ahí los veo salir, entrar y listo. Pues resulta que cuando hay un conflicto, por ejemplo, por un tema de unas basuras o por las mascotas o por lo que sea, empezamos a tener estos diálogos alrededor de eso. Entonces, claro, esto puede ser una perspectiva que desde en un principio ustedes digan, no, pues qué idílico, ay, si el conflicto entonces en ese caso sería lo mejor, pero ¿qué pasa cuando no hay gestiones adecuadas, ¿no? El conflicto, además de ser una oportunidad de construir cosas pues muy positivas, también puede ser lo contrario, también puede ser muy destructivo. Y nosotros tenemos como operadores de justicia que hacer esas lecturas de en qué punto empezar a hacer una gestión y de qué manera gestionarlo, porque esto es, y no es por pues asustarles, ni mucho menos, la idea de estas formaciones y pues ustedes ya también conocen sus comunidades, pero a veces podemos generar más daño si no hacemos una gestión adecuada. Entonces, es muy importante que seamos como unos investigadores sociales todo el tiempo, unos investigadores de nuestra comunidad, el estar como preguntando a las personas acerca de, bueno, tú estás dispuesto a hablar o en qué momento considerarías que sea apropiado, ese tipo de Ujú. cosas, pues hay que hacerlas. Y bueno, ya le daría la palabra a Fabio. Yo creo que voy a continuar un poco con lo que dice María Camila, y ella mencionaba como algunas características propias del conflicto, de que un conflicto si es bueno o malo, sino que depende de del tipo de estrategias que se movilicen para tener unas consecuencias relativamente constructivas en la dinámica del conflicto. Y una característica que me parece muy importante para poder también ver la viabilidad de la justicia en equidad dentro de las potencias que tiene para intervenir el conflicto es que los conflictos son colectivos. Pues cuando los conflictos son colectivos quiere decir que podemos encontrar que hay dos personas, dos partes, dos actores o dos o más actores que están implicados en una situación que está representada por una contradicción fundamentalmente, pero que tras de eso hay unas consecuencias y que en esas consecuencias también tenemos, eh, digamos que de estas formas de justicia, la responsabilidad de entender qué es lo que pasa con un conflicto en sus consecuencias. Que de hecho cuando nos enfrentamos a esa relación que hay en las diferentes formas de justicia, lo que creemos es que la justicia en equidad tiene mucha potencia en virtud de que actúa en el conflicto en sí mismo, es decir, en las contradicciones que allí aparecen, siendo estas contradicciones sobre normas sociales y normas jurídicas, pero que también atienden las necesidades de las personas y las consecuencias que tiene un conflicto en las relaciones de las personas. Y cuando hablamos entonces de cuál es la perspectiva comunitaria, es que el conflicto es producido, es producto, es un producto cultural de lo que entendemos como una comunidad. Y en términos generales eso quiere decir que el conflicto tiene una posicionalidad, está en un contexto, está con actores que son antecedidos por unas emociones, por unas formas de entender el mundo, de pensar y de actuar frente al mundo. Y cuando nos encontramos con operadores que reconocen esos escenarios, que hacen parte incluso de la comunidad, consideramos que estamos mucho más cerca de tomar decisiones precisas, decisiones que calcen a ese zapato del conflicto en su contexto, que un actor externo. Pues la perspectiva comunitaria del conflicto es que el conflicto es construido por unas normas propias, unas estructuras culturales, unas pautas de regulación que habitualmente no damos, de las que no damos cuenta. Un operador de la justicia comunitaria lo que estaría diciendo es: conozco el contexto, conozco cuál es el proceso que ha permitido que exista el conflicto en las condiciones que lo encuentro, pero también potencialmente sé cuáles son las personas que tienen que ver, o las personas en sus necesidades, enfrentando un conflicto. Entonces hay dos elementos, ¿no? La relación comunidad-cultura. Segundo, la relación que hay entre norma social como elemento estructurante de la comunidad y la cultura, y en ese caso las personas que hacemos parte de esos contextos sociales. Por eso decimos que los conflictos no son los mismos en todos los contextos, ¿sí? Y con la justicia comunitaria, pues queremos acertar a leer, a que ese zoom que hacemos frente a las realidades sociales sea mucho más preciso en la medida que entendemos sus normas sociales, las formas como estructuran sus vidas, porque también allí podemos encontrar las soluciones.
Y si ustedes notan, hay una interacción mucho más, es decir, hay más interacción, no es que mucho más, sino hay una interacción que en otros escenarios de solución de conflictos, de transformación de conflictos no es posible. El operador finalmente lo que hace es construir unos puentes, facilitar unas conversaciones, transmitir que hay unos mapas divergentes, pero que debemos trazar unas coordenadas compartidas, y las habilidades que tienen son habilidades en relación al conocimiento que tienen de la cultura, o de lo que en la Escuela de Justicia han dicho como las comunidades de referencia. O sea, ¿qué tanto conozco yo de cómo se producen los conflictos aquí, en tanto esas particularidades o un conflicto en particular es producto de unos procesos culturales y comunitarios que nos permiten actuar en un momento determinado? Yo creo que iría hasta ahí. Gracias. Sí, pues bueno, me gustaría como recoger este último punto que abordó Fabio acerca de reconocer las normas sociales de la comunidad y de las comunidades. Es el punto de partida para la gestión desde la justicia de paz. Es el saber qué es lo justo para esas personas con las que se está dialogando, esas personas que se encuentran inmersas en un conflicto. Yo les cuento que cuando empecé a ser conciliadora en equidad, cuando hice el curso, cuando estaba en el cuento, me sentía muy preocupada de que yo no conocía la ley de arrendamientos, de que no conocía como muchas leyes, ¿no? Y no sabía pues qué hacer cuando me llegara un caso de arriendos y yo no supiera cómo de pronto dar una guía o respuesta. Con el tránsito de las formaciones y pues también de la práctica, me di cuenta que realmente no necesito saber de el derecho, porque el tipo de acuerdos que se construyen son desde esas normas prácticas, desde el decir, bueno, busquemos entonces una norma muy importante, es como, por ejemplo, el respeto. Entonces, pues respetando su dificultad que, por ejemplo, está presentando para no pagar el arriendo, pero respetando también que usted tiene que entregar el apartamento, busquemos un punto medio, un punto común para resolver la gestión del conflicto. Entonces, digamos que el conocimiento como tal de la norma es necesario, pero ¿qué pasa si las personas no llegan a un acuerdo? No hay un punto ahí como medio entre esta definición, pues ahí el juez de paz o la jueza de paz tiene como diversas opciones. Una, como ya lo habrán escuchado, es hacer pues un fallo en equidad, es decir, poder como darles la solución, ya que las personas pues consensualmente no se pusieron de acuerdo, pero ese sería quizás el último recurso que yo les propondría usar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos acuerdos, o sea, cuando yo hago parte de la solución, cuando yo digo, yo participé en eso, me comprometo con el tema, ¿sí? Entonces hay mayor sostenibilidad y como mayor gusto con cumplir en lo que quedamos que cuando a mí me lo imponen, ¿sí? Un poco por ese lado. Ese es un tipo de respuesta que se puede dar, un último recurso, pero también hay otras respuestas. Por ejemplo, si ahí yo me entero o nos damos cuenta en el marco de la gestión que hay cosas que sí requieren de pronto la activación de una ruta de que pues alguna de las normatividades que están en el mundo del derecho eh, empiecen a activarse. Voy a poner un ejemplo para un caso intrafamiliar de que, por ejemplo, llegan, yo recuerdo un tipo de gestión que me tocó, que era una madre, pues ya una señora adulto mayor, que se sentía, pues ya no sabía ni qué hacer, porque su hijo vivía todavía en la casa y él llevaba personas que a ella no le gustaban, hacía fiestas hasta tarde, ella quería que él se fuera de la casa. Y en el marco de ese conflicto, pues uno puede empezar a buscar acuerdos, ¿no? Bueno, pero mira, no lleves las personas hasta tan tarde, creemos una convivencia que responda a esas normas que tiene de pronto la señora y las normas que tiene el joven. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. No todos compartimos las mismas normas porque tenemos diversas identidades. Entonces, también en ese tacto en buscar como unos puntos de acuerdo entre esas tensiones que surgen a veces en las diferentes normas es parte de nuestra labor. Eso sí es lo que tenemos que conocer, que ir desarrollando.
digamos, pues la práctica, el conocimiento, el hablar con las personas, el profundizar en, bueno, ¿por qué le incomoda esta situación? Y pues, ¿cómo se imagina un mundo ideal? Entonces, usted, señora, para usted, ¿qué sería una convivencia buena con su hijo? Por poner un ejemplo. Y así empezar a desarrollarse. Pero si yo, por ejemplo, en el marco de ese diálogo, me doy cuenta que el muchacho maltrata a la señora, que de pronto la agrede físicamente, pues ya es algo que se sale del radio de acción de la justicia de paz. ¿Sí? Es ahí donde les digo como entra, yo puedo dar algún tipo de gestión, de aporte, de acuerdo, pero ya entraría una ruta distinta. Y eso sí es importante y es otro tipo de respuesta que como jueces de paz podemos dar. No tengo que conocer la ley de violencia intrafamiliar, ni es mi competencia, pero sí conocer el actor de justicia que da ese tipo de respuestas, que puede activar esa ruta y conectar a las personas que se acercan a mí como referente de acceso a la justicia con esa oferta diversa que hay. Saber qué hace la comisaria de familia, qué hace la inspección, eh, esos otros actores de justicia que en el marco de mis quizás limitaciones, pues no puedo atender esas partes del conflicto. Entonces, ese es otro tipo de respuesta que nosotros llamamos la remisión, ¿sí? Y es importante tener en cuenta que nosotros no necesariamente, y eso ocurre mucho, ¿no? Nos llegan como, mire, es que tengo un conflicto laboral, por ejemplo, no lo siento, yo no puedo abordar eso porque es que la ley dice que yo no puedo. Primero escuchemos, porque puede ser que si ese conflicto laboral requiera una gestión por la vía judicial, pero puede que haya ya unos temas de convivencia de fondo que también yo pueda abordar. Entonces, les invito a que su primera respuesta no sea decir, no, eso no me compete a mí, sino poder también ver, escuchar y ver, de aquí yo puedo abordar esto, pero también remitir lo otro. Bueno, yo hablo en otra densidad y muy en consonancia con la pregunta, en otro, digamos, en otra perspectiva y en consonancia con la pregunta, con la intervención que le dieron. En primer lugar, creo con María Camila que hay un elemento que es el justo comunitario y es cómo es que de dónde tomamos decisiones en la justicia en equidad, en la justicia de paz. O sea, las decisiones se construyen allí en el caso, pero a partir de un espacio, de un escenario que tiene un contexto. Y ese contexto es el que nos permite entender cuáles son las condiciones o las realidades que nos permiten saber qué es lo justo para ese caso. A veces eso genera incomodidad cuando se cree que el derecho es general y para todo el mundo, pues que lo es, pero cuando estamos frente a un conflicto y la justicia comunitaria es la que nos ha mostrado ese camino, es cuando se toman decisiones acertadas, estamos haciendo una lectura, construyendo una relación de justicia o enmarcado en lo justo para un caso particular. Y a mí me parece que es como un primer elemento para entender cuáles son los tipos de respuestas. Hay una respuesta que se da desde allí, desde lo justo, pero también quisiera pensar en que hay una respuesta que no tiene que ver solo con la formalidad que tiene la justicia, sino con otros elementos que son indiscutiblemente muy poderosos dentro de esta administración de justicia. Y también lo han mencionado ustedes parcialmente. Por ejemplo, la capacidad de la escucha. O sea, la justicia en equidad es muy poderosa en los jueces de paz y los conciliadores porque han construido han aprendido, han asumido una condición genuina y leal de escuchar. O sea, si algo le falta a este país en general es que aprendamos a escucharnos. Y este tipo de actores de justicia tienen no solo un entrenamiento, sino una experiencia y las personas que están acá, pues unas trayectorias que dicen, bueno, lo que yo he hecho es aprender a escuchar, porque cuando escuchamos a las personas en conflicto, creo que encontramos un porcentaje altísimo de acercarnos a la realidad, de transmitir la confianza, de generar empatía y de facilitar que las personas empiecen a comunicarse. Eso no suele ser, digamos que puede ser sencillo en ocasiones, pero realmente es un gran talento que hay allí. Las posibilidades de aprender a escucharnos genuinamente, de que las personas entiendan que allí también van a encontrar las soluciones en la medida que saben cómo funcionan los conflictos, me parece que facilita que la operación de la justicia en equidad sea mucho más eficiente. Y un tercer elemento que hace parte de las grandes potencialidades de la justicia comunitaria es la acción pedagógica. Cuando usted va a un proceso judicial convencional, tal vez busca una decisión,
administración de justicia decide a quién le corresponde qué. Cuando está en un espacio como estos, creo que la justicia comunitaria también nos ha enseñado que nos damos a la tarea de entender cuáles son las necesidades de las personas para desde allí entregar unos elementos muy particulares que les facilitan no solo entender el conflicto, sino entender las consecuencias del conflicto. Y en segundo lugar, que esas herramientas no son herramientas perecederas, es decir, que no se agotan solo para que respondamos a las necesidades de este conflicto, sino que creemos que la transformación de la realidad se da a partir en la medida que el operador de justicia actúa como un maestro. ¿Qué es un maestro? Entregar herramientas que las otras personas o no conocen o no las tienen claras o les permiten hacer, les permiten juntar, ¿sí? Entender por otra vía que el conflicto también es esa realidad que alguien lo decía en el chat, es una realidad que está allí, pero que tenemos unas posibilidades gigantescas de tener mejores determinaciones frente a los conflictos. Es decir, el conflicto puede entrar en dinámicas de escalada de violencia, pero también puede entrar en dinámicas de entender que nos genera más confianza, que cuando nos relacionamos de forma constructiva con el conflicto vemos más elementos, que es una posibilidad para conocernos, y esas realidades son las que me parece la justicia en equidad nos las ponen de cara. Es como más o menos enfrentarse a un espejo donde el operador está haciendo una lectura de la situación, está facilitando una conversación entre las partes, y me parece que esos elementos que he mencionado son los que nos permiten hablar de acciones pedagógicas. O sea, es una justicia para enseñar, es una justicia para escuchar, es una justicia que quiere que las personas se comprometan con su conflicto, porque la construcción de autonomía es muy importante para la construcción de democracia. Así como ustedes vienen aquí con el juez de paz, estoy pensando en las partes, estoy pensando como juez de paz, esa posibilidad que le está brindando en la justicia en equidad es una posibilidad que nos permite entender la convivencia en un sentido mucho más amplio. O sea, sin tener herramientas para facilitar conflictos, para que las personas por cuenta propia, autónomamente definan sus realidades sin hacer daño, sin hacerse daño, pensando en el cuidado del otro y en el cuidado del contexto, me parece que es un aporte grande y una respuesta, no solo formal de la justicia en equidad, sino una respuesta para vivir en sociedad. 5 minutos. Gracias. Gracias, profesor. Yo veo que María Camila nos dejaba unos aplausos en el chat. No sé si quieras hacer un poco de eco frente a lo que venimos diciendo, agregar algo. Sí, solo un punto en relación a lo que estamos hablando, y es que eh, este tipo como de gestión y respuesta le da el poder a la gente. Eh, y digamos, a diferencia de un proceso que se lleva a través de un estrado judicial o como iré a esperar a que el Estado me resuelva el problema, es devolverle a las personas la capacidad de usted puede resolver sus propios conflictos. Por eso nosotros en este rol somos unos facilitadores, unos maestros, como decía Fabio. Creo que además en ese rol como de maestros tenemos que desplegar también mucha creatividad. Y ahí en los tipos de gestión, yo les dije al principio como conciliadora y como mediadora, porque cuando uno es conciliador en equidad, juez de paz, también es mediador. Hay muchos conflictos en los que no he dejado ningún acta ni nada, no queda un acta y no es necesario, digamos, eso no es un indicador y ahí me paso al tipo de respuesta que pueden dar los jueces de paz. Pueden ser actas, pueden ser acuerdos verbales, pueden ser fallos en equidad, pues digamos, lo invito a que sea la última instancia, pero a través como de estas gestiones que, por ejemplo, yo he utilizado círculos de la palabra, hecho místicas de reconocimiento mutuo, como tantas cosas donde a veces la gente tiene un conflicto tremendo que puede llegar a escalar a la violencia solo porque necesitaba escuchar un discúlpame, me equivoqué y no lo vuelvo a hacer. Eso no necesita quedar registrado en un acta. Es más, ¿cómo hago un acta de que entonces le va a pedir perdón a la otra persona tal hora, tal día? No, o sea, no necesariamente todo tiene que quedar en actas. Y sí es importante que digamos como eh, respuestas que nosotros y las gestiones y lo que hacemos lo conozca la comunidad y, ¿por qué no, la sociedad?
pero es que no es con actas, no es decir, es que yo he hecho 15 actas este mes y pues ese es mi eso dice que yo soy un buen juez de paz, por ejemplo. Eso va mucho más allá de eso y ahí es como de invitarles a también socializar su trabajo. La Escuela de Justicia Comunitaria tiene un observatorio de justicia de paz. Allí sería chévere que pues conectemos este seminario con que las personas y el proceso puedan ir contando sus experiencias de gestión porque podemos tejer una red en la que aprendemos de los otros. Yo muchas veces no sabía cómo gestionar, por ejemplo, un conflicto que tiene que ver con un adulto mayor porque siento que es una norma social muy distante de la mía. Entonces llamaba a mis compañeros conciliadores a recibir consejos, a tal, ver otras gestiones, apoyarnos en los demás es como una estrategia muy valiosa en clave de red para la justicia. Porque la idea es ahora, ya viendo ese panorama, digamos, de diferentes respuestas del rol amplio que tiene la justicia de paz como forma de justicia comunitaria, como respuesta comunitaria a los conflictos. Bueno, la idea sería un poco, o lo que les proponemos a nuestros invitados es, ¿dónde podemos ubicarlos? ¿Dónde podemos ubicar este tipo de respuestas? Es un ejercicio, digamos, que se ha tratado de hacer desde la Escuela de Justicia Comunitaria y es saber que hay diferentes modelos de justicia, diferentes respuestas, hay incluso un mapa digamos, se habla incluso de una ecología de las justicias, donde hay diferentes formas de gestionar y transformar un conflicto. Eh, la idea es conversar un poco de dónde encontramos la justicia de paz en este mar de formas de justicia, en este mapa de formas de justicia, sabiendo que la justicia de paz no se limita a actas de conciliación, no se limita a fallos, como decíamos, sino que tiene unos diferentes, es una justicia creativa, me pareció oír esa palabra hace un poco y eso es interesante, pues ver eso. Digamos, en la escuela se ha formado, hemos trabajado sobre un pequeño esquema que nos puede facilitar este ejercicio y que nos habla, digamos, de estos diferentes modelos. De pronto ya nuestros invitados ya estarán como familiarizados con este tipo de formas, digamos, con este pequeño esquema pues muy representativo, donde está por un lado, en el eje horizontal, digamos, de este diagrama, un modelo adjudicatorio, es decir, donde lo que se busca es que se adjudique una decisión, que sea un tercero el protagonista en la toma de decisión, frente a un modelo consensual donde las partes tienen el protagonismo, y en el eje vertical, ¿cierto? Tenemos por arriba un modelo constructivo, donde el conflicto busca ser transformado, versus un modelo imperatorio, en el cual más que transformar el conflicto, buscamos aplicar una norma o una ley. ¿Cierto? Entonces, digamos, son 4 formas que hemos manejado desde la Escuela de Justicia Comunitaria para, digamos, identificar los diferentes mecanismos de gestión o de justicia, más bien. La pregunta es eso, ¿dónde podemos ubicar la justicia de paz? Y más que la justicia de paz, las diferentes respuestas de justicia de paz, incluyendo la que mencionaba María Camila, incluyendo la pedagogía de la cual hablaba el profe. Pues Diego, yo antes me acuerdo de que está en Lao Zuleta decía algo así como que un pueblo maduro para la paz es un pueblo maduro para el conflicto, será un pueblo maduro para la paz. ¿Y qué tiene que ver eso con este esquema? Como para hacerlo más digerible, y es que hay conflictos en el que el tercero toma la decisión, pero hay conflictos en los que trabajamos con las personas que quieren resolver sus necesidades, que quieren encontrar una respuesta a sus necesidades, porque lo que hay detrás de un conflicto es eso, trabajar sobre las necesidades que hay en el conflicto y sobre las consecuencias que eso trae. A mí me parece que un modelo de los modelos de justicia convencionales, por decirlo ordinarios, tienen un elemento restrictivo, es que destituyen a las personas de la posibilidad de dar respuesta a sus propios conflictos. Si ustedes escuchan cuando dicen, ¿qué pasó con su conflicto? Dicen, no, entiéndase con mi abogado, o ya lo tiene mi abogado. O sea, el conflicto ya no es de ellos. O sea, 2 personas que se conocían tienen un conflicto y le dicen, ¿qué pasó con el conflicto? Hablé con mi abogado. Si ustedes notan ahí hay una tensión o por lo menos hay una pérdida de la relación. O sea, hay una distancia en la relación. Y cuando estamos en este tipo de justicia nos interesan por lo menos 2 cosas. Uno, entender qué es lo que de fondo necesitan las personas
Y segundo, trabajar sobre la relación que hay en las personas. Eso implica que tengamos una perspectiva de futuro. Usted puede resolver las contradicciones jurídicas que hay en un conflicto. Un tercero toma una decisión, ¿sí? Sin embargo, allí ustedes nos están preguntando qué es lo que va a pasar con las personas que están en el conflicto en el futuro. Cuando estamos en la justicia en equidad, pues pensamos en la doble dimensión. El conflicto tiene como esas dos caras de la moneda, y en buena medida la justicia del campo jurídico formal lo que muestra es solo una respuesta a una forma de conflicto. O sea, usted toma decisiones, a usted le corresponde, le adjudica, por eso se llama modelo de justicia adjudicatorio, le adjudica un derecho, a usted le corresponde la potestad, a usted le corresponde la propiedad, le adjudica el derecho. Y lo que hay allí es que no tenemos la perspectiva de ver, ya tomaron decisiones, pero no se ha preguntado qué va a pasar con la relación. Cuando las relaciones, decimos, son relaciones de personas que se conocen, que son relaciones continuas, que son relaciones de personas que se van a ver permanentemente, pues esa forma de justicia le resuelve una parte del conflicto, pero queda el resto por fuera. Y el resto por fuera que es relevante en la vida cotidiana. Es la cotidianidad, es la incomodidad de encontrarse con un otro, con una otra, con el que no ha podido encontrar respuestas. Los gringos que lo miden todo dicen que los conflictos más complejos son los conflictos de familia, porque usted toma decisiones, por ejemplo, la liquidación de la sociedad conyugal, toma las decisiones en derecho que son necesarias, por supuesto, pero ellos dicen, usted ahí solo resolvió una parte del conflicto, porque la otra parte del conflicto es en esas relaciones que son tan intensas, tan profundas, por ejemplo, cuando existen hijos, esa relación vincular amorosa, cuando termina hay que darle un lugar, hay que plantearla al menos como una preocupación, y también hace parte del trabajo sobre el conflicto. Entonces, en este caso, lo que podría señalar es que la justicia en equidad actúa constructivamente en la medida que se apropia de un espacio en el que entiende que es muy importante que las partes participen de ese espacio, que sepan cuáles son sus conflictos, que encuentren las conversaciones y las coordenadas adecuadas para que entiendan cómo pueden facilitar acuerdos de ganancias bilaterales, de ganancias mutuas, y que también sepan que es muy importante qué vamos a hacer con la relación. Cuando trabajamos en conflictos complejos dicen, pero es que usted no puede construir acuerdos, por ejemplo, para que no haya divorcios o las violencias, que es un caso tan complicado. Y bueno, limitado por la ley, por supuesto, pero lo que decimos es que la justicia en equidad también es un espacio de comprensión. En la justicia en equidad creemos en las personas, sabemos que si les entregamos elementos pueden tomar decisiones diferentes, que las decisiones que han tomado que pueden haber sido inadecuadas, seguramente las tomaron por falta de información. Y la justicia en equidad es un espacio donde encuentran información adecuada, y les plantearé una pregunta también a los jueces de paz: ¿dónde reside la autoridad del juez? ¿Dónde reside la autoridad de la justicia comunitaria? Porque eso es muy importante. No quiere decir que en todos los casos en los que no se tomen decisiones, aunque el alto porcentaje del funcionamiento de la justicia en equidad está sustentado en las conciliaciones. Y eso también habla positivamente de lo que hace la figura. Usted tiene el reto de que en ese nivel las personas logran entender las necesidades del otro y logran movilizarse en las posiciones. Por eso decimos que es una acción pedagógica. Usted les está entregando recursos para que sepan que tienen una posición que es la de ellos, pero que no es la única, que tiene que transitar a la segunda posición, que es la de la persona con la que tiene la disputa, pero que puede transitar a la tercera posición, que es la del observador. Y si ustedes notan, lo que están entregando es información para que actuemos sobre un modelo constructivo y un modelo consensual. Y las consecuencias que eso tiene, me parece que es uno de los elementos que más me interesan de la justicia comunitaria, de unas consecuencias más amplias en términos de convivencia, en términos de perspectiva de futuro, en términos de proyecto colectivo como país, actuando individualmente, actuando cotidianamente, actuando en esos tipos de conflicto que a veces parecen que no tienen nada que ver con una convivencia. Podemos mostrar que sí estamos generando unas realidades diferentes para que cuando encuentren esos conflictos nuevamente, lo hagamos de manera consensual y de manera constructiva. Referiría un poco a esa duda de qué pasa si encontramos más conflictos dentro de un conflicto. Y hay como varias opciones, ¿no? Una de ellas, pues puede ser cuando vemos, como lo decía,
que esos otros conflictos se salen como de mi campo, del margen de lo que puedo hacer como operador de justicia comunitaria, y ya se debe activar una ruta de acceso a la justicia estatal a través de la comisaría de familia, de las inspecciones, pues digamos, dependiendo del tipo de conflicto. La idea es que nosotros sepamos quiénes son esos actores, dónde están los más cercanos en nuestra localidad o pues en el espacio geográfico donde nos encontramos, para poder dirigir a las personas hacia ese espacio. Pero también puede pasar que todos esos otros conflictos que vamos descubriendo sí puedan ser resueltos a través de nuestra gestión como mediadores, conciliadores, a través de la justicia en equidad. Y para eso también, pues quiero compartirles que no siempre debemos tener una audiencia, por ejemplo. Además que pues más allá digamos, la palabra audiencia en sí misma me parece bastante compleja. Yo prefiero llamarle, quiero que vayamos a un espacio de conversación, a buscar un acuerdo, ¿sí? Pero lo que quiero señalar es que podemos ir trabajando en un proceso con esas personas que tienen un conflicto. Eso es algo que digamos, como que nos diferencia de otros operadores a los operadores de justicia comunitaria. Y es que, perdón, a los operadores de justicia comunitaria y a los de la estatal, y es que de pronto ellos pues en el marco de sus funciones tienen para darle a cada caso una hora y se acabó, porque es que viene el otro y el otro y el otro, y que la justicia está súper congestionada. Nosotros tenemos la posibilidad de ir llevando un proceso con el, digamos, con acuerdo con los tiempos de las personas, de los nuestros también, por supuesto, y podemos tener varias sesiones, porque a veces se va resolviendo una partecita del conflicto, pero ya la gente está cansada, ya fue desgastante emocionalmente resolver ese pedacito. Podemos invitarles a que, bueno, esto dejémoslo aquí en NACT y podemos seguir trabajando ya en los otros aspectos, pues en otros espacios, en otros tiempos, en otros lugares. Ahí también es importante decir, pues no, claro que es importante y valdría mucho la pena, por supuesto, que cada uno de ustedes tenga un espacio pues en el que puedan desarrollar su gestión, bien sea la Junta de Acción Comunal, un colegio, pero también un conflicto que se dio en el parque, pues uno también lo puede resolver allí, o en los lugares que habita su comunidad de referencia. Por ejemplo, en mi caso, pues de joven, eh, en los espacios de reunión que usualmente los hacemos, pues es posible hacer ese tipo de intervenciones. Y ya, pues, para responder esto, yo creo que es muy poco lo que tengo que agregar, porque me parece que el profesor Fabio lo ilustró, pues, adecuadamente. Quisiera como simplemente hacer un llamado a que por naturaleza la conciliación es consensual, es consenso, y debemos como ser muy cuidadosos con eso, porque a veces tendemos a guiar una solución que a nosotros nos parece que es la correcta, pero puede que para las partes no. Y claro, pues ante nuestro alto nivel de persuasión y pues obviamente el poder que tenemos como operadores de justicia, lo decía Fabio, ¿de dónde viene el poder del juez de paz? De la comunidad misma. Somos actores reconocidos, somos personas que tenemos un respeto, pues puede que la parte diga, bueno, pues no estoy muy de acuerdo con esa solución, pero él está guiando y guiando esa, pues me adscribo y ya. Vuelve y pasa lo que les comentaba, de que seguramente a la hora de cumplir esos acuerdos puede haber ahí una distancia. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, me dan ganas de ir a poner en conocimiento nuevamente este caso ante el juez de reconsideración, por ejemplo, o ante otra instancia, porque yo no quedé contenta con la solución. Y es que ese tipo de soluciones claramente son pues un gana-gana, un pierde-pierde, o sea, las dos partes ganan, las dos partes pierden. No sale uno necesariamente contento y feliz, pero que por lo menos yo me sienta responsable de lo que se decidió. Entonces, en ese consenso significa, yo estoy llegando a un punto de acuerdo, soy responsable de ello, no es porque otro me dijo que lo hiciera, y eso va a garantizar que haya sostenibilidad en lo que pues se decida. Y pues por supuesto, en cuanto al modelo ya constructivo versus el imperatorio, pues el imperatorio busca es como, hay que hacer cumplir la ley. Y a veces yo les he escuchado a muchos de ustedes y diré algo pues que me llamó mucho la atención del chat en el día de las elecciones, y es que alguien decía, apenas mire usted se equivoque un poquito, nos vemos en los estrados judiciales, y se va a acordar de mí. Yo decía,
hay algo, hay una tensión, hay unos conflictos, pero entonces nosotros en esta cultura, pues como colombiana, creo que hemos escuchado mucho ese tema de lo voy a denunciar, ¿cierto? Y qué temor. Entonces, tal vez nosotros también en nuestro rol como promotores de la justicia de paz, de la justicia comunitaria, debemos empezar por descolonizar como esas ideas más arraigadas que tenemos frente a que, digamos, eh, los juicios o la demanda o todo eso es como la vía para resolver nuestras diferencias y un poco empezar también a entender que así como somos operadores, somos humanos y también tenemos conflictos y también tenemos que acudir y qué interesante si ustedes tienen un conflicto poder tramitarlo a través de alguno de los compañeros que están en esta red. Bueno, hasta ahí dejaría. Muchas gracias. Y es que efectivamente recordemos que la justicia de paz opera en conflictos entre partes, digamos, de carácter civil, entre ciudadanos, entre personas, ¿sí? Entre personas. Cuando el conflicto ya es persona-estado, pues pasa por otro tipo de actor, ¿sí? La gestión. Qué interesante que Catalina incluso nos pone ahí quiénes son las entidades que tienen que ver con el tema, que si es la Procuraduría, que si no sé qué, ahí hay una ruta interesante, que es lo que en el seminario 2 que va a ser la escuela, ustedes van a poder reconocer un poquito más a fondo. No necesitan saber cuál es propiamente el protocolo que manejan allá, pero pueden dirigir a la persona. Pero también hay otro tipo de rutas, y me parece muy importante mencionarlo en este momento, que pueden ser comunitarias, no necesariamente estatales. Les voy a poner un ejemplo en lo de objeción de conciencia. Justamente en el marco pues, estos procesos de convivencia que viene tejiendo la Escuela de Justicia Comunitaria, se creó pues una red de jóvenes que en su momento estábamos como votando ideas para construir como la justicia en equidad en Bogotá, como alguna justicia que respondiera también a esos sentires jóvenes. Y tenía un compañero que él lideraba procesos de acompañamiento a jóvenes que no quisieran prestar el servicio militar. Pues son objetores de conciencia ya con, digamos, una trayectoria comunitaria, un reconocimiento y han logrado cosas tan valiosas como desde evitar que una persona que no quería ir al ejército vaya, y eso lo han hecho en muchos casos, como incluso pronunciamientos a través de sentencias judiciales de la Corte Constitucional. Entonces también recordemos que no solo tenemos como esos recursos estatales o las rutas como de actor, también hay temas que sobre la base comunitaria se pueden gestionar. Ese es otro tipo de respuesta que como operadores de justicia podemos dar. Por ejemplo, frente a un conflicto que tenga algo que ver con falta o digamos mal uso del tiempo libre de un joven en el marco de una familia, pues con un tema problemático y tal, podemos acudir a esa oferta comunitaria que hay, por ejemplo, con un equipo de fútbol del barrio, con algunas, entonces conocer también lo que hay en nuestras redes, en nuestra comunidad y los recursos de los que podríamos llegar a disponer en la gestión integral de los conflictos, también hace parte de nuestro rol como operadores de justicia comunitaria. Y escenarios como este, como el grupo de WhatsApp que estaban proponiendo abrir, por ejemplo, donde ustedes empiezan a saber, mira, porque este joven tiene un proceso con las iglesias, que este tiene un espacio, podemos entre todos como activar acciones conjuntas y apoyarnos en unas respuestas para dar a la comunidad de manera que seamos más integrales en nuestra gestión. Creo que pues esto es como de las preguntas las que más recuerdo, pues muy interesante por supuesto es lo que plantea Juan Carlos. Y ese tipo de propuestas son las que hay que pues impulsar y reconocer, activar entre ustedes pues en esta nueva generación tan diversa. Nos han dicho en el chat como pues es que el inconveniente o como un tema como es que miren es que esta figura únicamente la ejercen personas pues que son de la tercera edad y perdón, adultos mayores. Y realmente en este punto no es así, porque hay una nueva generación súper diversa, por supuesto están también los adultos mayores, están mujeres, jóvenes, niños. Entonces, esa diversidad también nos va a permitir que la justicia de paz en Bogotá dé respuestas más amplias y que respondan a los diversos tipos de... Yo creo que uno de los primeros elementos que se trabajan en la justicia en equidad en general es la comprensión del conflicto, porque cuando
comprendemos qué es lo qué es lo que hay allí, cuáles son los actores, cuáles son las contradicciones, podemos descender en cuál es el alcance de lo que tenemos, cuál es la potencia que tenemos para transformar la situación, pensando en los casos que señalan. Y hay casos pues que definitivamente son restringidos, no tenemos la competencia para hacerlo. Sin embargo, y este sin embargo es muy importante de entender que el conflicto no solo funciona en ese plano de las respuestas frente a las contradicciones propiamente dichas. Uno de los elementos diferenciadores, creo es la palabra, entre esta justicia y otras formas de justicia, es que esta justicia me parece, y podríamos ver algunas experiencias, pueden intervenir en diferentes momentos del conflicto. Uno, ustedes lo han dicho, alguien lo dijo en el chat, es cuando trabaja sobre la prevención de conflictos, es decir, pero si el conflicto hace parte de la dinámica cotidiana, ¿qué lo va a prevenir? Hay autores que hablan de la prevención, porque dice el conflicto va a estar, pero lo que vamos a hacer es entregar herramientas para que el conflicto no devenga, no se convierta, no entre, no inicie dinámicas destructivas del conflicto. Entonces ese es un primer plano que, si ustedes notan, está muy relacionado con la negociación, con la mediación, con estrategias que tienen que ver con los elementos generales que una persona que está metida en el mundo de la gestión del conflicto puede trabajar para generar acercamientos, la construcción de puentes, la optimización de la comunicación, la participación, etc. Y hay un segundo nivel, dice, pues el conflicto si se presenta, ya estamos frente a la necesidad de que existan instancias de transformar la situación. Y en esas instancias tenemos un mapa de actores quizá un poco más amplio. En ciudades como Bogotá, por supuesto, es mucho más amplio. En otros sitios el juez de paz resuelve en todos los niveles todo. Interviene en todos los niveles para que este resuelve no genere como ruido. Y en ese segundo nivel, pues decimos, usted tiene la mediación, la conciliación, la justicia de paz, el juez, etcétera. Entonces ya tenemos un segundo nivel del conflicto, pero la justicia convencional no actúa en el primero. Digo convencional para hacer sonar la diferencia, ¿no? La justicia en equidad puede intervenir en ese primer nivel. Y por eso es tan relevante todo el proceso, todos los procesos anteriores que se generan, que es de reconocimiento, que sepan qué es la jurisdicción, para qué sirve, cuáles son los alcances, cuál es la autoridad comunitaria, cuáles son las comunidades de referencia, cuáles son las normas. Precisamente eso es lo que nos permite tener fortaleza en ese primer nivel. Y hay casos donde efectivamente se genera ese reconocimiento, esa legitimidad, que a los operadores los buscan, pero es para todo. O sea, incluso para los casos que usted dice, no, pero es que aquí no puedo hacer nada, ¿usted por qué me busca? Porque han construido una legitimidad y porque parte de su función también es generar entregar esa información donde las personas, las comunidades sepan qué hacer en cada caso. Entonces, un juez de paz es una autoridad informada, sin lugar a dudas. Y en el segundo nivel es el trabajo diferenciado de la justicia en equidad, es que también trabaja sobre las partes, es decir, no hay gestión del conflicto sin que pensemos, por ejemplo, en la restauración, sin que pensemos en el daño. No hay gestión del conflicto transformadora desde la justicia comunitaria si no tenemos elementos como ese, como el empoderamiento. Y en clave de justicia, en ese segundo nivel, es que les podamos generar unas condiciones para que las partes tengan el mismo poder para negociar, para tomar decisiones. Y el tercer elemento es el equilibrador, ¿no? Sería ese, el del restaurador. En esta justicia, y pienso mucho en lo que decía tal vez Juan Carlos Ellis, es cómo hay unos escenarios que terminan siendo absolutamente necesarios, que deberían ser necesarios, deberían ser en sociedades como la nuestra urgente. O sea, nada más, yo no conozco esas experiencias, pues tenemos unos espacios de escucha o unos centros de escucha, pues de entrada ahí se están resolviendo muchas necesidades, ¿sí? De intervención, pero también de prevención, porque cuando aprendemos a escuchar genuinamente, replanteamos las relaciones y tener gestión del conflicto, transformación del conflicto adecuada, fluida, constructiva, creativa, indudablemente pasa por la escucha. Me parece que un gran perfil de los operadores de justicia tiene que ver con la observación y la escucha. Entonces, en ese segundo nivel, trazamos un mapa de estrategias. Ustedes lo verán en sus procesos de formación, en cada nivel son estrategias diferenciadas.
específicas, técnicas, pero también hay que entender que los conflictos no todos tienen solución, por lo menos en su contradicción. Teoría del conflicto, tal vez eso se llame conflictos proyectados, que usted resuelve, puede resolver una situación, pero el conflicto puede seguirse presentando o puede seguir generando consecuencias. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues uno de los grandes desafíos es que mitiguemos o que los conflictos no escalen a la violencia. Y llegamos a ese segundo nivel y dice, y nos quedamos sin herramientas. La justicia en equidad me parece que tiene un tercer escenario de intervención, que es la contención del conflicto. Y la contención del conflicto es cuando pueden construir reglas para que las partes sepan que van a tener que vivir con el conflicto, pero no se tienen que hacer daño. Es decir, debemos entender que este conflicto va a ser presencia en nuestra vida, en nuestra sociedad, pero no por eso nos hacemos daño. Y la construcción de reglas para esos espacios, para ese tipo de conflictos específicos es muy relevante, porque el conflicto va a estar allí, pero va a ser un conflicto regulado. Eso está al alcance y pues tendríamos como varios elementos para mostrar que hay experiencias donde los operadores de justicia comunitaria lo hacen y son garantes de esos tipos de acuerdos. Donde eso se rompa, donde no logremos en ninguno de esos tres niveles intervenir ni siquiera apropiadamente, porque no en todos los casos funciona como quisiéramos, es posible que se presente la violencia y ahí creo que ya como reiniciemos, porque hemos perdido un poco como sociedad. Entonces, la justicia en equidad me parece que como pocas puede intervenir en los tres niveles, puede utilizar estrategias que son realmente estrategias que tienen que ver con el sello que ustedes le pongan. Eso también me parece relevante, aunque ese puede ser problemático, ¿no? Usted dice, ¿qué pasó acá? Yo le pongo mi propio sello, yo le pongo mi cuño, yo le pongo mi firma, mi característica, porque a ustedes les dan la posibilidad de hacer una justicia sí regulada, sí reglada, sí con unas normas que hay que entender, que hay que reconocer, pero también con una autonomía y que ustedes le puedan imprimir un sello a estas formas de transformación de conflictos, me parece que enriquece un proyecto de justicia en equidad para la historia de este país.